IADA. En el Instituto de Alta Dirección Anáhuac, trabajamos para construir un México más fuerte, impulsando a quienes lideran el cambio. Este año consolidamos alianzas estratégicas con expertos en empresas familiares, desarrollo de consejeros y alta dirección. Nuestra comunidad crece gracias a programas y cursos diseñados para transformar el liderazgo. CDC, AMCG, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales, RC Forum, Lumen Institute, Mentor Praxis y Vistage. Además, abrimos nuestras puertas a través de webinars y eventos presenciales, manteniéndonos siempre cercanos a quienes confían en nosotros para seguir su proceso de crecimiento personal y profesional, con más de 3,900 participantes. Un año de logros, participando en eventos relevantes para nuestra comunidad, como la comida de los 300 líderes más importantes de México y el torneo de golf del 60 aniversario de la Universidad Anáhuac. Hoy, a un año de nuestro nacimiento, celebramos los logros alcanzados y miramos hacia adelante con visión y propósito. Porque en IADA creemos que los logros han sido muchos, pero el futuro se construye cada día. IADA, construyendo el futuro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Carlos del Real, director comercial en el Instituto de Alta Dirección de la Universidad de Anáhuac. Estamos muy contentos en tener este webinar en que platicaremos sobre el tema de la empresa familiar y la importancia de la sucesión. Esto dentro del marco del programa que tendremos en el mes de octubre de Empresa Familiar, Sucesión y Gobierno. Tenemos el gusto y el agrado de que el día de hoy nos acompañe Mireya Ginebra, quien dará la ponencia y a quien en continuación leeré su semblanza. Mireya Ginebra tiene estudios en Economía y Administración en Barcelona. Tiene un MBA por el IPADE, estudios de Ciencia de la Familia en el Instituto Juan Pablo II de la Universidad Anáhuac y lo ha complementado con diplomados en tanatología, logoterapia y orientación familiar. Tiene una amplia experiencia en marketing, ha sido subdirectora de Comercial Mexicana. Actualmente es consultora en dos grandes temas: marketing del cliente, conocer al cliente para retenerlo, y protocolo familiar o carta magna, ayudando a familias a asegurar la continuidad de la empresa familiar. Colaboró con el doctor Joan Ginebra y participó en su libro La empresa familiar, su dirección y su continuidad. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este webinar que Ginebra dará, y también después del webinar les estaremos dando información del programa y de una serie de actividades que tendremos, por ver si nos quieren acompañar y si quieren tomar este curso, con la gran importancia de mantener a las familias juntas y de que las empresas perduren en el tiempo. Bienvenida, Ginebra, y mil gracias por esta presentación. Gracias, Carlos, gracias. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Vamos a empezar con el tema. ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Ok. Sí, muy bien. Vamos a empezar con el tema del conflicto familiar. Y yo me he quedado sin... no, dicen que la tecnología no tiene palabra de honor. Pues no la tiene. Se ve tu presentación, Ginebra. Sí se ve, pero... a ver, no avanza. ¿Avanzó ya? Sí, ya avanzó, se ve perfecto. Ok, es que yo los dejé de ver a ustedes y dejé de ver la pantalla. Pero bueno, vamos a hablar del conflicto familiar. Y me gusta empezar con esa frase con la que arranca el Génesis en la Biblia, que dice: en el principio
creó Dios el cielo y la tierra. Y a partir de aquí yo digo, y apareció el conflicto y el desacuerdo. Desde el momento en que el mundo es mundo y llega la civilización y aparece la primera familia en la tierra, aparece el conflicto. Y empieza el conflicto con Caín y Abel. Resulta que todos sabemos que Caín y Abel eran hermanos y resulta que tanto Caín como Abel hacen una ofrenda a Dios. Abel le ofrece uno de los mejores cabritos de su rebaño y Caín le ofrece los frutos de la tierra, que es lo que él trabajaba. Pues la historia no profundiza más, solo dice que a Dios le gustó más la ofrenda de Abel y no le gustó la ofrenda de Caín. Y a partir de ahí, Caín empieza con unos celos tremendos y decide matar a Abel. Y no es que solo lo decida, sino que va y lo mata. Entonces, lo terrible de cómo empieza la historia de la humanidad es que empieza con un asesinato entre hermanos, cuando además no trabajaban en la misma compañía. O sea, cada uno tenía su propia compañía, eran empresas independientes y resulta que por un tema de celos y de envidias, pues uno de los hermanos decide matar al otro hermano, ¿no? Por eso en sociología y en psicología, cuando se habla de familias, el término que se usa para designar a las familias es familias funcionales. No dicen nunca familias que se quieran mucho, familias que no se peleen. No. La palabra que se usa son familias funcionales. Aunque bueno, en el caso de Caín y Abel yo creo que de funcionales no tenían nada. Pero una familia funcional, ¿cuál es? Una familia funcional es aquella en la que hay peleas, en la que hay mucho cariño, también hay celos, pero los hermanos también se apoyan, todos nos queremos mucho, aunque hay rivalidad a lo mejor entre varios hermanos o entre los grandes y los pequeños. Eso es una familia que se dice funcional. Y esto nos tiene que aterrizar en que no tenemos que tener miedo al conflicto. El conflicto está ahí, pero como dice el título de la plática de hoy, es el conflicto es permanente, el conflicto está ahí, pero la pelea es lo que es una elección, sobre todo una elección en el caso de las familias. Cuando hablamos de empresas familiares, lo que tenemos que saber es que las empresas familiares son iguales que las demás. Son iguales que las demás en la mayor parte de las cosas. Que si estamos preocupados porque el coste de las materias primas está incrementando, que si tenemos problemas con el sindicato o no, o que ahora con el tema de los aranceles que está poniendo Trump vamos a poder vender más en Estados Unidos, o cómo recuperamos el mercado de Estados Unidos, igual tenemos que recurrir a Sudamérica o Centroamérica. Esos problemas los tiene cualquier empresa. Pero, bueno, en el caso de las empresas familiares tenemos un problema añadido que es la familia. Dicen que la mayor parte de los problemas más graves que tienen las empresas familiares es la familia. Yo digo, bueno, son los problemas más graves, pero a veces también es lo que saca la empresa adelante, ¿no? Pero bueno, partiendo de que la familia es uno de los grandes problemas de la empresa familiar. Uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué las empresas familiares tienen que tener más problemas que las otras? Al final son empresas como las demás. Pues bueno, lo que pasa con las empresas familiares, y lo sabemos todos los que están aquí, los que sean consultores o los que trabajen en empresas familiares o con empresas que son familiares, es que hay rivalidad, hay problemas de la familia que son los que pasan a la empresa.
Y esto ya no sucede en una empresa que no es familiar. ¿Qué sé yo? Hay rivalidades que son externas a la empresa. Que es, entre el hermano el mayor y el pequeño. Siempre hubo rivalidad porque mamá prefería al pequeño y papá prefería al mayor. Entonces, esa rivalidad vuelve a entrar en la empresa cuando uno es director de logística y el otro es director comercial. Entonces, ahí está la rivalidad. Y a veces son rivalidades ya muy antiguas. Pues a él, papá le pagó la maestría y a mí no. Pues bueno, la realidad es que a él se la pagó y a ti no, pero ese dolor o ese malestar se vuelve a importar a la empresa y a veces origina desacuerdos o maneras poco fluidas de trabajar entre los hermanos, no porque no puedan atender problemas objetivos, sino porque hay situaciones exteriores a la empresa y rivalidades antiguas de la empresa que entran a la, perdón, antiguas de la familia que entran a la empresa. No sé, a veces yo me imagino que si alguien llega puede llegar de trabajar en la noche y le dice al marido o a la mujer, pues fíjate que mi jefe no quiere entender que yo necesito más empleados porque si no tengo no me asigna un grupo más grande de trabajo, no puedo vender más, bla, y es un terco y es un necio, pero claro, cuando llegas ahí y dices, es que mi padre es un terco y es un necio porque no entiende que yo necesito aumentar la plantilla, ¿no?, del área de ventas. Entonces, es muy diferente, es muy diferente. Sobre todo porque luego con ese terco y ese necio van a ir todos a comer el domingo, ¿no?, en casa de los padres. Eso origina sí, temas de desacuerdo y temas ajenos a la empresa que ya de por sí tiene problemas y a los que se suma, ¿no? A los que se suman a la empresa. Como decíamos, el conflicto es inevitable, pero la pelea es una elección. Jonathan Waswahu dice que hay un lado oscuro en las familias o en las empresas familiares, que dice, es el lado oscuro, yo digo, no es Darth Vader, el lado oscuro es los silencios. Hay muchos silencios en las familias que tienen empresa y temas de los que no se habla. Volviendo otra vez a la historia de la humanidad, dejamos a Caín y Abel, va avanzando el tiempo y saben que Abraham tiene un hijo que es Isaac, Isaac tiene dos hijos que son Esaú y Jacob. Entonces, Esaú y Jacob eran gemelos, pero Esaú nació antes, entonces él tenía el derecho de primogenitura. Entonces, bueno, pues Esaú era cazador y era, podríamos decir, el típico macho alfa, y resulta que es el preferido de su padre. Y Jacob era mucho más tranquilo, le gustaba la fotografía, le gustaba el arte, él se dedicaba a las ovejas y era el preferido de su madre. Entonces resulta que un día Esaú llega muerto de hambre de cazar y se encuentra que Jacob estaba a punto de comer y se había hecho unas lentejas que olían delicioso. Y entonces Esaú le dice, oye, Esaú le dice, dame el plato de lentejas, y el otro dice, oye, no, porque, oye, sí, pero es que tengo hambre. Y entonces Jacob, que era más listo, ahora sí más listo que el hambre, le dice a Esaú, ¿sabes qué? Véndeme tu primogenitura. Pues podía aparentar ser muy pacífico, pero bueno, el colmillo sí lo tenía. Dice, véndeme tu primogenitura. Y entonces Esaú dice, ¿para qué quiero la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Pues claro que te la vendo ya, tuya, véngase para acá las lentejas.
Claro que toda esta situación doy por supuesto que se enteró la mamá de ambos. O sea, no es algo que pasara desapercibido. Seguramente Jacob se lo platicó a su madre y su madre dijo, ah, o sea que te vendía la primogenitura, pues esta me la apunta. Y de eso no se vuelve a hablar nunca más. Hasta que ya está el padre muriéndose, que es Isaac, y entonces llama a Esaú y le dice, oye, vete a cazar algo, lo que encuentres, y luego me lo preparas como a mí me gusta, y te voy a bendecir. Entonces la bendición era como ya firmar el tema de la herencia y la primogenitura. Ya era cederles los bienes y desearle todo lo mejor al primogénito. Claro que la madre de ambos se entera y me dice que no están viendo en la pantalla. ¿Alguien me dice que no están viendo la pantalla? No es así, lo que ya comentaba yo, es verte Sí se ve la pantalla, más bien Ah, vale, viene que alguien el me puso por ahí avanzar. que no. Bueno, el caso es Se ve. que se va a cazar y por supuesto que su padre se entera. Entonces, eso de que las mujeres siempre son aglutinadoras y que buscan la concordia familiar y que evitar las peleas entre los hijos, pues sí y no, ¿eh? Porque ya vemos que no siempre, porque en este caso ella llama al hijo pequeño y le dice, ahora mismo te vas corriendo, me traes el cordero más bonito de tu rebaño, yo se lo preparo a tu padre como a él le gusta y verás cómo, porque el padre estaba ya muy grande y muy cegatón, y tenemos que conseguir que él te bendiga a ti y que te dé la primogenitura. Entonces, Jacob hace todo eso, llega corriendo, la madre lo prepara y le forra los brazos, porque Esaú era muy velludo y Jacob no, le forra los brazos con la piel de los corderos y se iba a hablar con su padre. Entonces su padre le dice, uy, qué rápido que has encontrado la caza, y el otro le dice, pues claro, es que yo soy muy bueno y me he esforzado mucho y he corrido mucho y he encontrado una muy buena pieza para ti. Y le dice el padre, que era cegatón, pero no era sordo del todo, le dice, ay, qué raro, porque la voz que oigo es de Jacob. Y el otro le dice, no, yo soy Esaú, a ver, ven para que te palpe. Entonces le palpa los brazos, los encuentra velluditos, dice, ah, bueno, pues sí. Entonces resulta que sí es Esaú. Y lo bendice y le dice, todos los rebaños, todas mis tierras, todos mis esclavos, todos son para ti, ¿no? Y bueno, ya termina, se va. Justo acaba de salir el hermano y llega Esaú. Hola, papá, ya tengo la caza, te la voy a preparar como a ti te gusta. Y entonces el padre dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Y le dice, bueno, pues te traigo la caza, lo que habíamos quedado, lo que me habías dicho, pero no puede ser. Entonces al que he bendecido es a tu hermano Jacob. ¿Cómo que has bendecido a mi hermano Jacob? Sí, él ha venido con engaños, me ha dicho que eras tú y yo ya le he bendecido y ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya no puedo cambiar el testamento porque ya no hay notarios, el último notario sobre la tierra ya se fue y no puedo cambiarlo. Y entonces, claro, Esaú monta en cólera, por supuesto que monta en cólera, y a él no le vayas diciendo que hace unos años vendió su primogenitura. Podríamos decir, fue un acuerdo entre adultos. Pues sí, fue un acuerdo entre adultos, pero la vida no es tan sencilla, y a lo mejor en aquel momento tenía hambre y ahora no la tiene, y ahora sí quiere la primogenitura. Y entonces la madre de Jacob le dice, vete, vete, huye, porque no sabemos qué pueda pasar cuando te encuentre tu hermano. Entonces, por si acaso, pon tierra de por medio y desaparece. Entonces, así es como se resuelve en ese momento ese conflicto. Podríamos decir que no hay pelea porque una de las partes huye al país vecino o al país más lejos que pudo encontrar con tal de huir de su hermano Esaú.
no podemos tener a veces esa suerte con la empresa familiar, porque estamos ahí trabajando, porque trabajamos con nuestro padre, trabajamos con nuestros hermanos y pues tenemos que estar ahí, ni modo que desaparezcamos. Entonces sí es importante evitar todo ese tipo de silencios. El silencio de muchas veces no hay una estructura de dirección. ¿Por qué no hay una estructura? Porque está papá y papá es el fundador y papá decide todo. Entonces no hay a lo mejor una, bueno, la línea jerárquica sí, porque súper definitiva es del padre hacia los hijos y se acabó, pero no hay órganos de gobierno, no hay reuniones periódicas que tienen que versar sobre diferentes temas, a lo mejor ni siquiera sabemos si hay herencia, si hay testamento. El otro día hablaba con un amigo y que él trabaja en una empresa familiar bastante grande, es un grupo familiar y tiene varias empresas. Y de momento cada uno de los hijos está de director de una de las empresas. Y platicábamos y yo le digo, bueno, pero esta persona ya tiene pensada la sucesión, cómo lo va a hacer, el tema del testamento, de la herencia. Y mi amigo me decía, uy, sí, lo tiene todo. Y yo, así, ¿cómo está? Pero solo lo sabe él. Ninguno de sus hijos sabe nada. Digo, bueno, pues eso realmente puede ser eh, un camino directo a la pelea cuando resulta que los hijos no saben cómo está la herencia, los hijos no saben cómo está la distribución del patrimonio, los hijos o los hermanos no han platicado entre ellos cómo va a ser la participación de la familia en la marcha de la empresa cuando no esté el padre. Entonces, todo eso son silencios que lo que pueden provocar a cortísimo plazo es muchísimo enojo entre los hermanos y sobre todo, pues peleas, que precisamente es lo que queremos evitar. Lo que queremos evitar es que nuestros hijos se peleen cuando tú ya no estás, o sea, cuando el fundador ya no está. Un buen padre que se precie, lo que no quiere es que haya peleas entre sus hijos. Entonces, para que no haya estas peleas, hay que tratar de planificar todo con antelación y sobre todo hablarlo. Entonces, hay diferentes maneras en que podemos solucionar el conflicto o el desacuerdo. Fíjate que Ronald Reagan decía que la paz no es ausencia de conflictos. Dice, la paz es la capacidad de manejar los conflictos por medios pacíficos. Es decir, que no lleguemos a asesinar a nuestro hermano como hizo Caín y Abel, ¿no? Y tampoco tengamos que huir a los países más lejanos para que no nos encuentre nuestro prójimo. Pero bueno, una manera de solucionar, o aparente manera de solucionar el conflicto, es ignorarlo. Y esa pues no es una solución. Definitivamente ignorar el conflicto no es una solución porque también se dice que no hablar de un conflicto, no decir nada para evitar un conflicto es como vivir en el conflicto precisamente por no decir nada. Seguramente les ha pasado que dicen, bueno, tengo este problema tal, pero ¿para qué lo hablo? ¿Para qué lo digo? Pues mira, así seguimos, no pasa nada, pero al final las cosas sí pasan porque se pueden hacer más grandes y porque de un malentendido viene otro malentendido y es como decimos siempre, es el elefante en medio de la sala, ¿no? De que pues está ahí y nadie quiere tocar el tema. En el caso de papá, pues nadie quiere decirle, oye papá, ya has hecho testamento y todos sabemos por qué, porque cuando tú le dices a tu padre, oye papá, ya has hecho testamento, pues papá empieza, claro, es que ya me quieres matar, ya me quieres mandar a la tumba, y tú, no, 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 yo solo quería, claro, entonces ya se enoja muchísimo papá, y entonces, pero lo que todos sabemos
es que hay que tocar ese tema. Hay que saber si papá ha hecho testamento o no, aunque se enoje. Entonces no podemos ignorar el tema. A lo mejor la manera de llegar con él es preguntarle a mamá, oye mamá, ¿ya han hecho testamento? Sí, hijo, sí, tú no te preocupes que ya está hecho, vale. ¿Podemos saber cómo va el testamento? No. Bueno, pues hay que buscar un momento más propicio, ¿no? Pero en fin, ignorar un tema, ignorar un problema, ignorar un conflicto, todos sabemos que no es una manera de resolverlo, sino a veces solo de aplazarlo, de tirar la bolita para adelante. Y cuando uno tira la bolita para adelante, pues lo normal, si es de nieve o de arena, es que se hace más grande la bolita. Otra manera de solucionar el conflicto o el desacuerdo es con acuerdos temporales, que es de momento nos ponemos de acuerdo en esto y luego ya lo volveremos a hablar, luego ya nos pondremos de acuerdo. Siempre digo que es como la pareja que cada noche decide quién tiene que sacar la basura. No, te toca a ti sacar la basura, no, me toca a mí sacar la basura, yo la saqué ayer, yo antes de ayer, entonces ya empieza, bueno, pues nada que ver, pero sí son temas que solucionan a lo mejor el cortísimo plazo, pero no el mediano y el largo, que a veces es a lo que nos puede desembocar un conflicto no enfrentado, ¿no? Y otro tipo de solución que muchas veces se da es el de ceder y ganar. Pues cedo aquí, gano allá. Es la típica estrategia de compraventa. Te vendo en 3 y el otro no, yo te compro en 2. Bueno, pues entonces quedamos a 2,5, ¿no? Ni tú ni yo. Muchas veces es realmente cómo se abordan los conflictos. Yo cedo por aquí, tú cedes por allá, pero definitivamente la mejor manera de resolver un conflicto es, si yo estuviera ahí, me movería, estando los dos del mismo lado de la mesa. Por lo general, cuando hay una negociación, se pone una persona enfrente de la otra y en medio una mesa. Entonces, ahí ya solo la manera visual de ver el conflicto ya es enfrentamiento. Es uno enfrente del otro. A ver quién hace más fuerza. Y la mejor manera de tratar de resolver un conflicto es estando los dos del mismo lado de la mesa. Porque ahí lo que se hace es trazar el objetivo común. ¿Qué queremos los dos? ¿Cómo vamos a solucionar este problema los dos? Vamos a proponer soluciones y vamos a hacer lluvia de ideas los dos, porque hay un objetivo común, que puede ser la empresa, puede ser resolver un tema de la empresa, pero ya no es una confrontación, ya no es tú contra mí, yo contra ti, yo gano, tú pierdes, tú cedes, yo gano un poquito, cedes para ganar, sino, y esta es la opción ideal, insisto, que se estudia siempre en negociación, es poner a las dos partes del mismo lado de la mesa. Para eso ayuda mucho lo que estoy señalando abajo, que es la intervención de una tercera persona. Esa tercera persona es la que ayuda a limar asperezas, a hacer que uno escuche al otro, a cuando empieza el conflicto personal de que tú, es que yo, es que tú dijiste, es que tú hiciste, es, a ver, chicos, enfoquémonos en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Y todo eso baja el nivel de agresión o de incomodidad que pueda surgir entre los participantes, ¿sí? Entonces, bueno, como estamos viendo, el tema de resolución de conflictos no es algo que se pueda dejar a la improvisación, de que mira, tú quieres mucho a tus hermanos, quieres mucho a tu padre o a mamá y mamá quiere mucho a los hijos y entonces entre todos pues llegaremos a un acuerdo porque siempre lo hemos hecho. No. La mejor manera de abordar los conflictos en una empresa familiar
es a través de una metodología que sea consciente y explícita en cuanto a cómo se van a tomar los acuerdos y cómo se van a tomar las decisiones. Casi yo diría, si no es por la mala fama que tienen los comités, es crear un comité para decir cómo vamos a trabajar el conflicto en nuestra empresa familiar. Cómo vamos a prevenirlo, que es el primer paso, cómo vamos a reducirlo y cómo vamos a manejarlo. Como pueden ver, nunca he dicho cómo vamos a eliminarlo, porque el conflicto, pues hay temporadas mejores, hay temporadas peores, pero al final siempre acaba apareciendo conflicto por alguno o por otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir el conflicto? Porque esas son las 3 etapas. Prevenirlo, reducirlo y manejarlo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el conflicto? Lo primero es crear una estructura en la empresa. Como decíamos, normalmente en las empresas familiares está papá, están los hijos, que ya son los hermanos que empiezan a entrar en la empresa, papá decide, uno opina una cosa, el otro otra, a veces hay juntas de pasillos, muchas veces se vuelve a platicar de los problemas de la empresa en la comida del domingo, entonces todos los maridos, esposas, hijos, nietos, todo el mundo sabe los problemas que hay con el contador. Entonces, bueno, para que no pase eso, es muy importante crear una estructura. ¿Qué es esto de una estructura? Es una estructura de órganos de gobierno que empieza por decir, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a gobernar en esta empresa? Porque antes era nada más el fundador y ahora ya entró la segunda generación y a veces incluso ya está entrando la tercera generación, que son los nietos del fundador, ¿no? Pues a lo mejor conviene tener un consejo de familia. ¿Y qué es un consejo de familia? Pues ahora lo veremos. Hay que tener un consejo de administración. Hay que tener un protocolo familiar. Por supuesto, tiene que haber áreas definidas, con puestos definidos y responsabilidades definidas. ¿Esto eliminará el conflicto? Pues no, pero lo previene. Por ejemplo, ¿qué es el consejo de familia? El consejo de familia es, como su nombre indica, es un consejo del que forman parte 3, 4 familiares escogidos por todos y son personas que no necesariamente trabajan en la empresa, pero que conocen muy bien a la familia. Y son como ese grupo de sabios que conocen muy bien a todos, conocen cómo se llevan entre ellos. Los miembros de la familia les tienen confianza, pues todo el mundo sabe que el tío Pepe es a todo dar y que mi prima Patricia se lleva muy bien con todos y es una persona muy ecuánime. Y son personas en las que la familia confía. Entonces, hay grupos familiares que deciden tener un consejo familiar y se ponen de acuerdo en qué temas de la familia va a manejar el consejo familiar. También hay que poner un consejo de administración que se reúna cada 2 o 3 meses, que se lleve una minuta, quién va a participar en ese consejo de administración. Entonces, todo eso lo que hace es ir aclarando competencias, ir aclarando responsabilidades, ir aclarando funciones y ayuda, como decíamos, a prevenir el conflicto, que no surja el conflicto, porque todos sabemos que si es algo comercial lo lleva Juan, que ese es el siguiente punto, o si es algo de mantenimiento lo lleva Manuel, y si es algo de desarrollo de producto lo lleva Inés. El hecho de que haya funciones definidas y quién está a cargo de cada función ayuda también mucho a prevenir el conflicto, a que ese conflicto no se dé. Puede parecer que lo que digo es muy obvio, pero no es tan obvio en muchas de las empresas familiares.
donde sobre la marcha el padre o el fundador o la madre fundadora va asignando tareas, tú haces esto, tú haces aquello, oye, pero si esto lo llevaba yo, sí, pero ahora yo quiero que tú hagas otra cosa, donde las decisiones se reúnen, perdón, se toman el domingo a la hora de comer, y yo no estuve en esa reunión, no, porque estaba en la primera comunión de no sé quién, entonces decidieron sin mí. Bueno, pues ese tipo de situaciones que sí se dan, se ayudan a disminuir muchísimo cuando hay una estructura marcada en la empresa. Si ya tenemos la estructura, ¿cómo podemos reducir el desacuerdo? Primero, estableciendo un proceso para la toma de decisiones en esos órganos de gobierno. Por ejemplo, el Consejo de Administración. Bueno, pues todo el mundo tiene un voto y el de la fundadora tiene voto de calidad. Ya está pactado, todos están de acuerdo, estamos en lo mismo, pues ya está. Ya no va a surgir la discusión de por qué si yo voté y tú dijiste y el otro. A ver, se votó, todos hemos estado de acuerdo en que se iba a votar, el voto del fundador, fundadora es de calidad, salió así, ya, se acabó. O estableciendo también reglas de convivencia que sean claras y que sean para todos las mismas reglas. ¿Por qué resulta que Patricio siempre llega a las 12? Bueno, es que Patricio se va a jugar golf. Claro, bueno, pues entonces yo también, pues no me gusta el golf, pero me encanta ir a montar a caballo, entonces yo también llegaré a las 12 porque voy a montar a caballo. Oye, no, pero entonces, ¿por qué no abrimos la compañía a las 12 en lugar de a las 8 si resulta que no hay nadie hasta las 12, ¿no? Reglas claras para todos, en horarios, en vacaciones, en prestaciones que les da la empresa, en dónde se van a platicar según qué cosas. Yo sé de familias que han pactado que fuera de la empresa no se habla del negocio. Se desterró la conversación de la empresa, de la comida de los domingos o de la noche de los viernes, ¿no? Porque pues todos opinan y no ya los que conocen, sino los que no, y el que pasa por ahí también, y el primo que llegó también a la cena o a la comida. Entonces, no se habla de la empresa fuera de la empresa. Esta es una regla clara para todos. También hay que cuidar mucho en cómo se procura la comunicación, que haya flujo de comunicación, sobre todo porque en la empresa familiar pueden llegar a darse varias generaciones y cada generación habla diferente, se expresa diferente y tiene ideas diferentes y hasta vocabulario diferente. Cuando yo hablo estoy trabajando con empresas para ver el tema de la sucesión, lo primero que digo es, en nuestras juntas, los primeros que van a hablar son los chavitos y luego hablan los papás, los fundadores. ¿Y por qué eso? Porque la figura del fundador, sea fundador o fundadora, a veces es muy fuerte. Tiene una carga tremenda. Y claro, si el fundador o fundadora dice algo, es muy probable que los jóvenes no se atrevan a contradecir lo que ha dicho su padre o su madre. Cuando se empieza el diálogo al revés, ellos tienen mayor libertad para expresarse. Esto es nada más un ejemplo. Lo que digo es que si hay que buscar dentro de la empresa cómo hacer que fluya la comunicación entre las generaciones y dentro de la familia, que todos tengan la información que necesitan, ¿no? Precisamente para evitar es que yo esto no lo sabía y no me enteré y tomaron la decisión sin mí. Eso siempre ocasiona conflicto, es motivo de conflicto. Y el tercer punto, que es cómo manejar el conflicto. Cuando el conflicto ya está ahí, primero, pues como decíamos, no hay que ignorarlo,
sino que hay que hacer todo lo contrario, tomar el toro por los cuernos, sentarnos todos, vamos a platicar. Y lo primero es enmarcar el problema. ¿Cuál es el problema? Se quedarían sorprendidos cuando uno hace esta pregunta porque estando en la misma reunión y en la misma empresa, las personas pueden tener una visión totalmente diferente de cuál es el problema, ¿no? Alguien dice, bueno, es que el problema es que el contador no tiene la información a tiempo y el otro dice, no, pero ese no es el problema es que como no tiene la información, resulta que no tenemos fondos para ir a la feria de Frankfurt que necesitamos. No, pero entonces, ¿cuál es el problema? Ese es el primer punto a acordar entre las personas que van a discutir el tema que sea, ¿no? Primero, enmarcar el problema. Después, saber qué personas tienen voz y voto en ese problema. Hay que distinguir las que tienen voz y voto de las que son afectadas. Alguien se puede ver afectado por una decisión determinada y en cambio a lo mejor no tener voz y voto en ese tema, ¿no? Pues primero, enmarcar el problema, ver quiénes son los afectados, ver quiénes tienen poder de decisión sobre ese tema en concreto. Luego, cuando ya los tenemos a todos sentados ahí, tenemos que pasar de hablar de lo que se llaman posiciones o posturas a hablar de necesidades y de intereses. Porque una posición o una postura es yo quiero vender mis acciones, o quiero vender la casa de la playa, y el otro, yo no quiero vender la casa de la playa. Oye, es que yo sí quiero vender la casa de la playa, yo no quiero vender. Eso es una postura, es una posición que yo he tomado. Cuando hablamos de las necesidades y de los intereses, lo que hacemos es abrir el panorama. A lo mejor la casa de la playa es una excusa, porque en realidad mis necesidades son que yo necesito un lugar para ir a veranear, para ir a vacacionar, y los demás no van allí porque no les gusta la playa, entonces ¿para qué pagamos mantenimiento si no va nadie? Y el otro no, si voy, pero voy yo, pero es que yo necesito un lugar donde vacacionar. Entonces, fijaros, ya ha pasado el tema de que no es la casa de la playa, es que necesito un lugar para vacacionar, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí dices, ah, bueno, ¿qué tal si? Y ya pueden empezar a salir todas las ideas, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tratar de evitar para manejar el conflicto es huir de las suposiciones y de asignar intenciones a la gente. A veces decimos, es que él hizo esta propuesta, pero porque lo que él quiere o lo que ella quiere y lo hizo con la intención de, perdón, nadie sabe las intenciones de la gente, no sabes por qué esa persona hizo tal cosa. ¿Sabes lo que hizo? Despidió a su mano derecha, eso lo sabes, pero no sabes por qué lo hizo, no sabes su intención, no puedes suponer. Entonces hay que dejar lo que son suposiciones y lo que son asignar intenciones, hay que dejarlas fuera de la mesa de negociación. Y ahora sí, ya estamos en la posición de la búsqueda conjunta de soluciones, que es lo que yo os decía hace un rato, estar los dos del mismo lado de la mesa. A ver, ya tenemos claro el problema, ya tenemos claro quién se ve afectado, ya tenemos claro quién decide, ya tenemos claro los hechos, ya tenemos claro las necesidades de los involucrados, sus intereses. Ahora sí, busquemos soluciones. Y a partir de ahí es cuando hay la tormenta de ideas, que bueno, primero valen todas y luego el mismo grupo analiza las mejores, las factibles, las que no lo son, se evalúan, se toma una, se prueba y
he puesto arriba de la lista de cómo manejarlo lo que voy a manejar, lo que voy a decir a continuación, que es el último punto, que es la necesidad de un consultor profesional, porque todo ese proceso a veces no es fácil, o no a veces, la mayor parte de las veces no es fácil, porque todos los elementos de la familia pueden llegar a ser juez y parte. No siempre, a veces hay, qué sé yo, un hermano mayor muy neutro que todos respetan mucho y él puede dirigir este proceso, pero cuando no se da esa situación, lo mejor es de verdad recurrir a un externo que es el que pondrá los criterios, eh, amansará las intervenciones, exigirá respeto entre los participantes, podrá hacer preguntas y que los participantes puedan contestar y nos puede ayudar muchísimo precisamente a manejar un conflicto que hemos dicho que es la tercera etapa. Primero es prevenirlo, luego reducirlo y cuando ya ha llegado, pues manejarlo. Y como decía Ronald Reagan, pues manejarlo por medios pacíficos sin que llegue la sangre al río. Ya con esto termino, hago un resumen y luego si tienen preguntas o comentarios, pues adelante. Lo primero es que ignorar el desacuerdo o el conflicto, eso no lo resuelve, lo tenemos que tener muy, muy claro. La manera de enfrentarnos con el conflicto en la empresa familiar es con una metodología consciente para todos y muy explícita. Esta metodología tiene que estar enfocada primero a prevenir el conflicto, dando estructura y tomando acuerdos en cómo se van a tomar las decisiones, precisamente para reducirlo, y luego planteando qué vamos a hacer para manejar ese desacuerdo. En definitiva, se trata de que todos trabajen en un objetivo común y buscando las soluciones en conjunto. Y hablando de soluciones, termino con la historia de Esaú y Jacob, que tiene un final totalmente inesperado. Esaú se queda, Jacob se va a tierras lejanas, muchos años después Jacob decide regresar y cuando regresa pues va muerto de miedo porque dice, sí, se la hice muy gorda a mi hermano, se la hice 2 veces, bueno, primero le compré, ahí sí fue acuerdo entre adultos, pero la segunda sí lo engañé, ¿qué va a pasar conmigo? Pero sí necesito regresar y estaba aterrado y más cuando le dicen que su hermano viene a su encuentro con 400 hombres, entonces ya Jacob no sabe qué hacer y le empieza a mandar regalos por anticipado y llega un momento en que se encuentran. Y cuando se encuentran, Esaú va hacia Jacob y lo abraza, se llena de alegría por el encuentro, no sabe, supongo que sea abrazos, besos, llantos, cuéntame qué ha sido de ti, me da mucho gusto que estés tan bien. Y le pregunta Esaú a Jacob, ¿por qué me has mandado toda esa cantidad de rebaños y camellos? ¿Qué onda con eso? Y otro le dice, bueno, pues es que son regalos, ¿no? Y ahí todo el mundo entiende que eran regalos como para aplacar tu ira. Y entonces Esaú le dice, no lo necesito, yo no lo necesito. Mi mayor regalo es que tú aquí estés ahora conmigo, ¿no? Entonces vemos como a pesar de que hubo un conflicto muy fuerte entre dos hermanos, al final lo que gana es el cariño familiar que salta por encima de todo eso y que vea a su hermano con acogida. Esta es la historia preciosa. Ojalá todas las historias terminaran como esa, pero como no todas terminan así, pues aquí tenemos métodos para prevenir, reducir y manejar el conflicto. ¿Preguntas, comentarios?
Muchas gracias, Mireya. Les acabo de poner ahí en el chat un link donde viene información del programa que vamos a tener. Es un programa presencial en la Universidad Anáhuac, Campus Norte, el 7, 8 y 9 de octubre. El tema es empresa familiar, sucesión y gobierno. Y son pláticas como interesantes como la que ahorita tuvimos con Mireya. Es todo un día. Lo ideal es venir en familia con las personas que trabajan en la empresa familiar, sobre todo para platicar estos temas que poco se mencionan. En México, menos del 10% de las empresas llegan a pasar la tercera generación y justo creemos porque es un tema que no se habla y no se planea. Entonces están muy invitados. También el 5 de junio tendremos un desayuno en el Club de Empresarios Bosques, hablando también del tema de empresas familiares. Y durante el día de mañana les estaremos enviando información del programa, de este desayuno, y agradecerles a todos su participación en este webinar. Mireya, muchas gracias, muy interesante ver como bien comentas, el conflicto es inherente al ser humano, al factor humano, desde que empezó la humanidad, como comentabas en la Biblia, y que es parte de nuestra esencia. Pero hay que platicarlo, hay que planearlo y hay que evitar la pelea. Mil gracias, Mireya, por la presentación. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao.